bien, seguimos en programa. Seguimos con todos los temas que venimos desarrollando desde hace unas cuantas semanas aquí en Somos Debate. Evidentemente la actualidad política de la provincia sigue transcurriendo por un tema que en estos momentos está en la consideración del ministro de Gobierno y Reforma del Estado y que el gobernador ha puesto en escena el 1 de mayo en oportunidad de su mensaje a la Asamblea Legislativa y bueno, y que hace algunos días le ha puesto fecha, ¿no? La presentación formal será el 22 del corriente. Esta noche está con nosotros también el diputado provincial Rodrigo Roy López Molina, con él estamos conversando. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Somos Debate esta noche. Gracias por invitarme. Bueno, la idea es conocer la opinión del bloque. La semana pasada estuvo Alejandra Bukasovich, algunas ideas adelantó respecto de cuál sería la posición del bloque Cambiemos de cara a esta propuesta que ha lanzado el gobierno provincial, a esta amplia consulta que abarca a los sectores políticos y a los sectores sociales, ¿no? La reforma constitucional, la modernización, la actualización de la Constitución provincial. Uno se pregunta, hay dos ejes, ¿no? Necesidad y oportunidad, o lo importante y lo urgente. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué piensa el bloque de todo esto? La verdad que yo siempre he sido un defensor de la reforma constitucional. De hecho, cuando me tocó encabezar la lista de diputados provinciales, el año pasado fui de los que dije con mucha claridad que era necesario dejar de esquivar el debate por una reforma constitucional. Con lo cual, yo creo que hay que avanzar en poder actualizar o modernizar lo que es el catálogo de derechos y garantías que tienen todos los santafesinos. Ahora, tenemos dos desafíos importantes por delante. El primer desafío es lograr hacer de la reforma constitucional un tema accesible para todos y intentar hacer el esfuerzo de que todos podamos comprender en conjunto de que discutir hoy en Santa Fe, que es la provincia más violenta del país, sobre reforma constitucional, no es estar hablando de algo abstracto, de un debate académico o del sexo de los ángeles, sino poder demostrar con hechos concretos que, por ejemplo, plantear una reforma constitucional significa mejorar la justicia, incorporando el Consejo de la Magistratura a la nueva Constitución, o clarificando y mejorando todo el procedimiento de selección de jueces para levantar la calidad institucional de nuestra justicia. Y eso se vincula con el segundo desafío que tenemos. Así como tenemos que plantear que esta reforma es necesaria y explicar por qué es necesaria y tiene que ver con las vivencias de los ciudadanos y los vecinos de Santa Fe de todos los días, el segundo desafío es no caer en la trampa de la corporación política. Es decir, cómo lograr que la corporación política no contamine con sus intereses lo que puede ser un buen momento, una buena oportunidad para toda Santa Fe. En esto me refiero puntualmente al tema de la reelección del gobernador. Si el eje va a pasar por el único interés que el gobernador tiene, lo digo con mucha claridad, que es lograr la reelección, vamos a tener, o no tenemos reforma constitucional, o lo que consigamos va a ser una reforma constitucional atravesada por la necesidad cortoplacista de la política. Si dejamos eso de lado y discutimos los temas que de verdad pueden interesar al santafesino, justicia, cómo mejorar la representación, cómo de alguna manera incorporar nuevos derechos, como los consumidores y los usuarios, allí vamos a tener una oportunidad interesantísima. Diputado, bueno, usted termina de mencionar, ¿no? Cómo mejorar la representación. ¿Ustedes abogan por un parlamento bicameral como el actual en la provincia o defienden la unicameralidad como se da en algunos otros estados? Córdoba, por ejemplo, ¿no? Sí, uno cuando mira el panorama nacional se encuentra con que la mayoría de las provincias o tiene o ha evolucionado a un sistema unicameral. Y si bien todavía estamos tratando de fijar posición en conjunto desde todo el espacio de Unión Pro, Cambiemos, nosotros, o por lo menos yo tengo una postura definida. Yo creo que deberíamos ir hacia un sistema unicameral de representación mixta. ¿Qué quiero decir? Una única Cámara de Legisladores, que ya no exista esta diferenciación entre diputados y senadores, donde una gran mayoría de esos diputados sean elegidos teniendo en cuenta un criterio de base popular, es decir, que representen a los ciudadanos, a los vecinos, que en definitiva somos los diputados. La representación popular y la territorial, ¿no? Y la territorial, por eso digo combinada, una gran base, una mayoritaria que sea de base popular, y después combinar con una representación territorial, ya no por departamentos, sino por regiones.
¿Por qué? Porque yo creo que tiene sentido en el país tener una Cámara que representa a las provincias, porque es lo más respetuoso de nuestra propia historia. Primero fueron las provincias y las provincias dieron lugar al Estado Nacional. En cambio en Santa Fe fue al revés. Primero fue la provincia y los departamentos casi respondían a una necesidad administrativa. Ahora, nadie o pocos se identifican directamente con el departamento. Uno tiene una vinculación o con su provincia, o con su ciudad, o con su comuna. Nadie dice yo soy del departamento X. Dice soy de tal ciudad, de tal comuna o de esta provincia. Entonces, salteando ese obstáculo, podemos avanzar en dejar atrás la departamentalización, avanzar una Cámara única, que claro que puede reducir algún costo, pero sobre todo va a mejorar la representación. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos los legisladores provinciales, y hay que reconocerlo, es que la gente no nos conoce. Tal vez algunos en su localidad, pero no tenemos esa vinculación cercana que sí tienen, por ejemplo, los concejales. Y cuanto más alejado está el representante de la ciudadanía que lo vota, más de manera más impune se puede manejar el legislador o el representante. Diputado, recién mencionó las comunas. Uno de los puntos que hemos visto como coincidencia, porque realmente me sorprendió la coincidencia de distintos sectores políticos, algunos opuestos, en el criterio de extender el mandato de los presidentes comunales. Es decir, que la Constitución provincial incluya una cláusula, una norma, según la cual los presidentes comunales puedan durar 4 años en el cargo. Muchos de ellos cuestionan que cuando están terminando de hacerse cargo de los números y conocer la realidad en el piso de lo que está pasando en la comuna, ya van elecciones, ya están sobre campaña. Y bueno, esto es una idea que me llamó la atención, porque había consenso de distintas partes en este punto específico. Sí, eso es así. La verdad que cuando uno conversa con los presidentes de comuna, los propios y los ajenos, la complicación que se le genera un mandato de 2 años son muchísimas. Porque el primer año, como vos decís, están inventariando la comuna, viendo con qué cuentan, más si es un presidente comunal. Recursos, niveles de tributación de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? El segundo año, cuando ya empiezan a tener un poco las cosas más claras, ya tienen que enfrentar una elección. Entonces, yo creo que para el caso de las comunas tenemos que extender el mandato, sí, a 4 años, y después avanzar en lo que es ponerle un límite a las reelecciones. Yo creo que hay que unificar todos los mandatos, salvo el del gobernador, porque ya creo que con eso hicimos un avance. En el resto de los mandatos, intendentes, presidentes de comuna, senadores, diputados y concejales, a 4 años con posibilidad de una sola reelección. De manera que como máximo uno se pueda quedar en un primer periodo de tiempo 8 años si es reelecto y después se va a su casa. Eso genera o favorece la alternancia, la renovación. Uno basta mirar los órganos legislativos, el Parlamento, sobre todo el provincial, y se va a encontrar tal vez con muy buenos legisladores. Yo no cuestiono la idoneidad de ese legislador, pero sí cuestiono aquellos que, en lugar de favorecer la renovación, terminan casi atornillados al sillón del poder y a veces no genera ese recambio que trae como consecuencia el recambio una mejora en las ideas. Estamos hablando un poquito de la necesidad de la reforma, ¿no, diputado? Vamos a hablar ahora de la oportunidad de la reforma. Hace una semana una compañera suya del Interbloque, la diputada Alejandra Bukasovich, evidentemente cuestionaba la oportunidad. Ella decía que una elección de convencionales constituyentes que necesita una ley con una mayoría especial, con los 2/3, para el año que viene sumarla a un año electoral es algo oneroso para la provincia, significa mucho gasto y que habría que trasladarla a 2019 cuando se hagan las generales. ¿Cuál es el criterio suyo sobre la oportunidad o no de una convocatoria a elecciones para una constituyente? Comparto esa visión. La provincia no tiene elección de medio término. El gobernador llega y se va con sus diputados y sus senadores. Con lo cual, la posibilidad de adelantar como elección de medio término una elección de convencionales constituyentes, primero genera, como señalaba Alejandra, una instancia más que implica esfuerzos y recursos. Pero además significa adelantar un escenario electoral que hoy está planteado en el 2019. Entonces, vamos a hablar claro, todos aquellos que quieran jugar o tallar en las elecciones a gobernador
podrían encabezar esas listas de convencionales constituyentes. Con lo cual, en lugar de debatir qué puntos reformar de la Constitución, vamos a estar midiéndonos casi como la mejor de las encuestas, a ver quién está mejor posicionado para ser el candidato con más chances de ganar en el 2019. Por eso yo lo que creo que es necesario tomarnos estos años previos al 2019 para acercar posiciones, generar una base de consenso político entre todos los sectores, porque la Constitución, de ser reformada, nos va a regir por los próximos 50 años, 60 años, o sea, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Con lo cual tenemos que tener una base de consenso altísima y necesaria. ¿Y cuándo llamar a elección constituyente? ¿Por qué nosotros tenemos la propuesta del 2019? Primero porque unificás todas las elecciones provinciales. El vecino que va a votar, además de votar a gobernador, a diputado, a senador, a intendente y a concejal, va a tener otra boleta que diga convencional constituyente. Todas las elecciones unificadas en una. Pero además, y en función de esto que te señalaba como desafío al comienzo, limitás la influencia de la política cortoplacista en una reforma que tiene que ser tomada como política pública. Entonces, el gobernador que promueve hoy esa ley de necesidad de reforma, que en este caso sería Lifchit, no va a ser el gobernador que esté al frente de la provincia en el momento que se lleve adelante la convención constituyente, porque si se eligen en el 2019, la convención constituyente tal vez será en el 2020. De esa manera, los tentáculos de la política, y lo digo en estos términos porque parto de una base. Yo descreo todas las intenciones que nos comenta el gobernador Lifchit cuando quiere reformar la Constitución. Yo creo que en el interior y en el silencio de su corazón solamente le interesa la reelección. Por eso hay que ver de qué manera trabajamos todos para ponerle obstáculos a esas intenciones y no volver a reeditar un pacto de olivos. El pacto de olivos es cuando las corporaciones políticas se ponen de acuerdo y solamente incorporan los temas que le interesan a la política. Yo prefiero dejar de lado los temas que supuestamente le interesan a la política e incorporar temas, por ejemplo, una Defensoría del Pueblo independiente, para que no tengamos otro Lamberto que responda al gobierno, incorporar, por ejemplo, una auditoría provincial que reemplace el Tribunal de Cuentas para controlar mejor nuestros números, nuevos derechos, nuevas herramientas, que es lo que hoy Santa Fe creo necesita. ¿Esa línea de pensamiento es la misma por si el presidente Mauricio Macri se quiere presentar a una reelección cuando termine su término? ¿Es la misma línea de pensamiento esa? El tema es desde dónde uno parte. Cuando uno parte de un sistema mejorable o perfectible, como pueden ser aquellos que permiten reelecciones, para que el que crea que eso no está bien, uno puede permitir, como sucede en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la presidencia de la Nación. El problema es que nosotros en el nivel de gobernador tenemos el mejor sistema desde el punto de vista republicano. Te diría que es un sistema de lujo. Algunos nos proponen hacer algo similar a lo que pasa con los presidentes norteamericanos, donde se quedan 4 años y nunca más. Yo digo, no innovemos en lo que está bien, es de máxima pureza republicana y además, algo importante, los problemas de Santa Fe no pasan porque el gobernador sea reelecto o no sea reelecto. El problema de la inseguridad no pasa porque el gobernador pueda ir por un año más o 4 años más. De hecho, este sistema ha demostrado que más allá de los personalismos, se pueden mantener la continuidad de los proyectos políticos. La dupla Reutemann-Gobey 2 veces y después Wiener, Bonfatti y Lifchit muestran que, sin caer en el personalismo que a veces le hace tanto mal a la política, el proyecto político puede continuar si tiene adhesión de la ciudadanía. Por eso digo, ya que partimos de un nivel de exigencia tan alto, en el caso del gobernador, eso no lo toquemos. En los otros que son perfectibles, mejorables, avancemos hasta donde tengamos margen. Diputado, nos quedan poquitos minutos y no puedo dejar de preguntarle por un tema que provoca polémica, se genera a través de los medios, lo estamos viendo, usted lo habrá visto también. Esta constitución de Cambiemos en Santa Fe, que ha provocado tanto cortocircuito, ¿no? Fundamentalmente en filas internas de otros partidos políticos. ¿Qué es lo que están evaluando ustedes? ¿Cómo están viendo un futuro así que genera conflicto en fuerzas que son afines acá en la provincia? Entre fuerzas que son afines en el Frente Progresista, ¿no? Desde ya. Nosotros estamos contentos con lo que logramos, que fue la institucionalización, la formalización de la mesa Cambiemos en Santa Fe, sobre todo motorizada por el PRO
y el radicalismo. ¿Qué significa constituir una mesa de Cambiemos en Santa Fe? Para que se entienda que aquellos que desde hace un tiempo estamos encontrando que tenemos coincidencias, no tenemos miedo en mostrarles esas coincidencias a todos. Y no acercarnos solamente 2 horas antes del cierre de una lista, porque eso pone en juego la credibilidad. Si nos mostramos 2 horas antes del cierre de una lista, nadie cree que nos juntamos realmente con un proyecto común, sino solamente para ganar una elección. Ahora, si uno empieza a mostrar y dar señales de que puede trabajar en conjunto, puede articular con otros espacios políticos y superar las diferencias, eso tiene un impacto muy positivo. Nosotros no trabajamos para romper el Frente Progresista. Si hay radicales que se acercan a Cambiemos, es porque interpretan a veces que la construcción del Frente Progresista está mucho más cercana a una construcción verticalista donde el que manda es el socialismo. Nosotros tratamos de trabajar en un nivel mucho más horizontal, donde todos debatamos, podamos encontrar puntos de encuentro, pero sí trabajamos, por lo menos en lo que respecta al PRO, para tener un proyecto alternativo al socialismo en el año 2019. Diputado, le dejo una última pregunta. La ciudadanía observa con preocupación, más allá de quién es la figura del presidente, hoy Mauricio Macri, hoy es el ingeniero Mauricio Macri, pero mira con preocupación los ataques a la figura presidencial. En los últimos días hubo episodios realmente muy desagradables que merecen ser repudiados, sea quien sea el presidente de la nación, no importa qué signo político, es el presidente de la nación. Fue electo en un acto democrático y hay que respetar su investidura. Hechos vandálicos como el que sufrió el presidente Macri días pasados y hechos decididamente delictivos como las amenazas que recibió la vicepresidenta en las últimas jornadas, en los últimos días. ¿Ustedes están haciendo alguna lectura política de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuando la mayoría de los argentinos respeta la investidura presidencial, más allá de discrepar o no con las políticas, ¿no? Yo creo que estos son los resabios culturales o sociales que nos deja un gobierno de 12 años que se caracterizó por la violencia, el ataque verbal y la persecución de aquel que no pensaba como el kirchnerismo. Entonces, aunque ya se fueron del gobierno, todavía quedan minorías que no le reconocen. Este es el problema, porque vos fuiste muy claro. Más allá de las diferencias, es un gobierno democrático. Yo creo que hay minorías que creen que tienen la única representación popular y que no le reconocen legitimidad u origen democrático al gobierno de Mauricio Macri. Ya no es solamente aceptar el resultado de una elección, es no reconocer la legitimidad, y por eso llaman a la resistencia, y por eso dicen barbaridades como Guillermo Moreno diciendo que el dictador Videla era mejor que Mauricio Macri. Entonces, claro que miramos con preocupación estas manifestaciones, pero trabajamos para bajar los niveles de conflicto. Y te pongo un último ejemplo. Cuando el presidente recibió a Marcelo Tinelli en la Quinta Olivos, muchos dijeron volvió la farandulización de la política, volvió la banalización de la política, cuando había que leer entre líneas el mensaje presidencial. Claro que no hay una agenda común con Tinelli para hablar de inflación, de empleo, de producción, pero el gesto de Mauricio Macri como presidente, ¿cuál es en este momento? Que en la Argentina que comenzó el 10 de diciembre no se persigue más a nadie por pensar distinto. Acordate cuando en la Plaza de Mayo ponían los carteles de periodistas que no eran afines al gobierno para que los escupan en la época del kirchnerismo. Nosotros cuando vimos que había un conductor de un canal de entretenimientos que estaba siendo objeto de ataques de mucha gente que había acompañado a Cambiemos, intervinimos y que dijimos, acá no sé, por más que haya diferencias, no se persigue más a nadie. Ese mensaje de concordia, de paz, de unidad, más allá de las diferencias, es nuestra respuesta a estos ataques aislados de algunos violentos que se resisten a comprender que ya dejamos atrás esa época. Diputado López Molina, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Somos Debate, ha sido muy amable. Seguramente gracias. El diálogo va a continuar porque vienen más instancias respecto a este tema de la reforma que va a llevar un buen tiempo, ¿no? De maduración al menos en lo político. Seguro. Muchas gracias por invitarme. Nosotros seguimos en Somos Debate, hay más temas, hay más invitados, enseguida.